sonó. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho puse el lado fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, ronda. La calle no calla, la calle se raya, la calle no calla. Debate que está. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida y la muerte. Todo es negocio, como tú, todos semillas, pescales, métodos y venenosos. Tus monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de todo tu estado de control, tu trono, podrido de oro, tu política. No puedes esperar que un niño de 4 años pueda estar conectado al lado de una pantalla por poco y 2 horas, no es imposible. El padre tiene que estar ahí, la madre tiene que estar ahí, y si no, no hay realmente esa retroalimentación. Yo ahí tengo mis dudas. Sospecho que no aprenden, porque ahí es súper complejo el que podamos generar una pedagogía a través del entorno virtual. Creo que lo fundamental para discutir en tema de educación virtual tiene que ver sobre todo con el tema pedagógico, pero no tanto en el tema de conocimientos, ni tanto tiene que ver con las plataformas. Una como docente trata de hacer las cosas más digeribles, pero aún así hay padres que dicen, no le entiendo, profe. Entonces, igual en la clase cuando nos conectamos, lo que se ve ahí es que a veces pierden mucho la paciencia. No me parece pedagógico y no me parece la mejor relación que puedan tener los niños, porque al menos en la experiencia con mi hija, lo que más le ha afectado es la falta de relación con otros niños. Recalcar que no necesariamente los padres siempre son los que están acompañando el proceso. La mayoría no se han podido acoger a lo que es el teletrabajo desde que inició la pandemia incluso, entonces han tenido que salir a trabajar y a veces son hermanos mayores, vecinos, primos, abuelitas u otras personas las que se encargan, digamos, del proceso de acompañar ya sea en las clases sincrónicas o asincrónicas. Entonces ahí la mayor dificultad que se tiene es que ellos manifiestan incluso que no se sienten capacitados como para hacerlo. Entonces en conexión mismo a veces les gritan o a veces hay otro tipo de uso de la violencia incluso. Me parece que no es lo más dinámico, porque tenerle a un niño frente a la computadora escuchando clases, que tampoco es que puedes mantener la atención de un niño por tanto tiempo, sino que tratan de hacerlo como más dinámico, preguntando cosas, preguntándole a un niño algo, que respondan, que interactúen, pero en eso también se pierde un poco el proceso. Creo que lo que tenemos que ponernos a pensar es que en medio de todo esto están nuestros niños, ¿no? Nuestras niñas, nuestros jóvenes también, ¿no? Que conversando igual con algunos de ellos, eh, cuando se les pregunta, y bueno, ¿qué tal las clases? Es más o menos como una mueca de repudio, ¿no? Lo que es lo mínimo que te pueden así como mostrar. Es decir, realmente el reto en educación virtual es el tema pedagógico. Lo que ha evidenciado el capitalismo en este momento de pandemia es que la pandemia no es una enfermedad. Realmente la pandemia son las condiciones de inequidad del sistema económico. La crisis económica una vez más se ha puesto encima de los hombros de la gente más humilde, de los trabajadores, de los estudiantes. Si la virtualidad llega a ser un ejercicio de predominancia o hegemónico, eso quiere decir que vamos a tener 100, 150 estudiantes por aula. Calcule usted el precio, compañero, de lo que va a significar eso, ¿no? Primero, que va a significar un atentado contra la educación gratuita. Luego, que va a significar un atentado contra la educación de calidad. Lo que estamos apuntando es básicamente a un proyecto neoliberal instaurado en la década de los 70 primero en el primer mundo y luego en los 90 en el tercer mundo, respecto a lo que significa la Universidad de Bolonia en Italia. ¿Qué significa esto? Una universidad por competencias. Creo que el ataque es un ataque, pues, ¿no? En este caso a la educación, porque de alguna manera, más allá de cualquier cosa, está comprobado que el acceso a la universidad en términos de movilidad social a vos te permite
tener mejores posibilidades de avanzar precisamente, ¿no? De llegar a ser, a tener mejores quizá condiciones de subsistencia para ti y para tu familia. Incluso eso se corta, ¿no? Y bueno, digamos, creo que de fondo está la intención de atacar lo público en razón de hacer mirar a lo público como algo que no vale, que no sirve, y la intención de privatizar, ¿no? Digamos, de fondo, de lo que sería la educación pública, ¿no? Solo la posibilidad de organización y lucha, la perseverancia por entender lo que significa la vida de los sectores marginales, por si acaso de dónde provenimos nosotros. Por eso no nos distanciamos, no alejamos, no creamos puentes, ni creamos discursos de representación, sino que somos parte de esa matriz en la que han nacido los pueblos que han defendido la vida a costa de su propia vida. Entonces, allí estamos, junto a ellos y a ellas. Hablan del derecho a la desconexión, porque la gente prácticamente está 12 horas, 14 horas conectado diariamente trabajando. Cuando vas a un lugar de trabajo son 8 horas y ya eso es lo que te da la ley. ¿Qué significa? Que ahora hay una economía de tiempo, una economía basada en me ahorro 2 horas y media que yo pasaba en un tráfico y ahora tengo la posibilidad de hacerlo todo aquí, pero ha aumentado el tiempo de productividad también. Incluso había profesores que tenían problemas con su conexión y perdíamos horas de clase o se cortaba demasiado y no podíamos aprovechar bien los conocimientos del profesor. Y hay 4 niños que tuvieron que retirarse de las actividades sincrónicas, unos por motivos familiares y otros por motivos económicos y de conectividad. Tanto el gobierno como el Ministerio de Educación no han dado las garantías para que la educación sea de calidad durante la modalidad virtual. Esto se refleja en un recorte de 98 millones de dólares para las universidades del país. El tema del internet, el tema de equipamiento también. Yo como docente no contaba con el equipo, por ejemplo, una computadora que esté a nivel y que responda. Entonces a mí me tocó endeudarme, como se dice, en una computadora para poder hacerlo. Y en realidad el tema de la calidad del internet también es algo complejo porque tú puedes mejorar el tema, pero es económico. Entonces en realidad ahí uno se ajusta a lo que tiene, a sus posibilidades. A nivel general, el Ministerio de Educación recibió 894 millones de dólares menos, y esto aceptado por la ministra de Educación. Entonces, lo que vemos, el panorama es que habrá menos acceso a la educación, menor calidad, menos docentes. Yo te doy un dato, ¿no? Que es un dato que tiene corroboración de la data de la universidad en general, que dice que 5 de cada 10 tiene una conectividad, estudiantes me refiero, deficiente o regular. Eso quiere decir que habrá estudiantes que en el 50% de la clase no puedan entender lo que uno le está diciendo. El papá y yo no teníamos trabajo fijo. Yo perdí mi trabajo por la situación de la pandemia. Él está terminando la universidad, entonces no tenía un trabajo fijo como tal. Nosotros aplicamos el año anterior para colegio municipal y para colegio fiscal. Municipal no salió seleccionada, habían como 3.000 aspirantes y habían alrededor de 600 o 700 cupos. Se suma un nuevo filtro de la educación que es el acceso a medios telemáticos y por tanto quien no puede cubrir ese rubro para acceder a estos medios queda descartado prácticamente de la educación pública. La universidad tiene que ser pues un espacio en el que tú puedas como poner también tus ideas, puedas ponerla en debate, en discusión, frente a lo que también desde los profesores, desde las profesoras se dice, ¿no?
Creo que ese ejercicio es el que más se llega como a mermar. Muchos de mis compañeros optaron por retirarse, ¿no? Retirarse porque no le veían sentido a la clase por vía remota. O sea, una cosa es tener una materia y después otra cosa es tener 4 materias y estar como parado toda la tarde ahí frente a la computadora en esas circunstancias, ¿no? Yo considero que el Estado se deslindó de la responsabilidad y nos las dio tanto a los docentes como a los padres de familia, que en última instancia hemos sido los que estamos sosteniendo este proceso, porque si el docente no se consigue para el internet o el padre de familia no se consigue para hacer la recarga o el equipo, simplemente la educación virtual no existe, no está, no hay. Bueno, el problema con la educación pública en la pandemia es que con las medidas del gobierno deja de ser gratuita. Yo no veo aspectos positivos porque en realidad nos ha tocado improvisar desde el ministerio. O sea, el ministerio nos facilitó guías, sí, pero en realidad ni siquiera están acordes a la realidad. No se están generando ninguna opción para que esto mejore. Solo por colocar unas cifras, el 21% de estudiantes de la Universidad Central no tiene internet en casa. El 50% de los estudiantes de la universidad no cuenta con una computadora o una laptop de escritorio. El 40% de los que sí tienen internet en casa lo califica como deficiente. Yo diría que improvisada. Me parece que no hay un plan, hasta el momento que ya llevamos meses en esta situación, no hay un plan de contingencia que pueda ayudar a mejorar o que vaya a dar solución a los problemas que se están teniendo actualmente y que van a representar problemas a futuro, porque tampoco es que esto de la pandemia se vaya a acabar en un mes o dos. Y por tanto, yo ¿cómo calificaría en una sola palabra la educación virtual en tiempos de pandemia? Pues diría que se ha vuelto un privilegio. Desigual también. Compleja. En un país donde estructuralmente no tenemos las mismas posibilidades de acceso es muy complicado. Hay mucha gente pobre que no puede tener acceso a la educación virtual. La describiría como cuando los niños empiezan a caminar. Creo que es un proceso lento, 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 en el cual había que un momento darle que empezarlo, pero va a ser un proceso muy lento. Yo lo veo como algo, como un reloj detenido ahí que va más lento de lo normal. Para que esta lucha, que es una lucha integral, pueda dar una respuesta a este sistema tan miserable, agresivo, que ofende nuestra propia vida y nuestro propio estar en el mundo. El docente luchando también está enseñando. La docente luchando también está enseñando. La hora sonó. No hay países, solo corporaciones. Quien tiene más acciones. Trozos gordos, poderosos. Decisiones por